Quiero agradecer la presencia de todos ustedes y esperando que cumpla las expectativas. Antes de iniciar con el tema principal, que es el manejo y producción de ensilaje de maíz, quisiera hablar un poco de lo que es DCM. DCM tiene su origen en el año de 1902, en donde su principal objetivo era la extracción y producción de carbón. Posteriormente ingresa al área de petroquímica y es hasta el año de 1980 donde empieza en América Latina principalmente como importador de materias primas. En el año 2003, con la adquisición del líder en la fabricación de vitaminas Roche, DCM se convierte en líder de nutrición tanto animal como humana, pasando posteriormente en el año 2013 a la adquisición de la principal empresa de suplementos minerales en Brasil, Tortuga, una empresa familiar, con lo que DSM se convierte nuevamente en líder en la suplementación o en la fabricación de suplementos minerales en Brasil. Desde su creación hace ya más de un siglo, DCM ha sido su principal objetivo crear soluciones para los productores, pero siempre pensando en hacer algo significativo todos los días, no solo para las generaciones presentes, sino también para las generaciones futuras. Como les comentaba, DCM está presente no solo en el área de nutrición animal y nutrición humana, es también importante su participación en el área de materiales. Con esto les podría comentar que diariamente todos nosotros, de alguna u otra manera, estamos en contacto con productos fabricados por DCM, desde suplementos alimenticios hasta aparatos electrónicos o incluso en el área de construcción y vivienda. DCM combina la innovación, la ciencia y la experiencia industrial para crear soluciones, no solo productos, sino soluciones para la producción sostenible. Esto en conjunto con asesores en nutrición, con productores, pero siempre con un objetivo final: hacer una producción sostenible de alimentos de mejor calidad. Quiero hablar un poquito del tema ya entrando al tema del ganado lechero en particular, y de cómo ha evolucionado. Para el año de 1800, la producción por vaca por año era de solo alrededor de 1000 kilos. 100 años después se logró mejorar hasta llegar a una producción de 2000 kilos vaca año. Sin embargo, en los últimos 100 años, el crecimiento o la mejora genética que se ha logrado tener, podemos observar hoy en día establos que pueden llegar a tener producciones de 13,000 kilos vaca año, incluso 13,500, lo que representa que una vaca esté produciendo alrededor de 36, 37 kilos de leche diariamente. Eso significa para la vaca un desafío muy importante para cubrir sus requerimientos nutricionales. Por ejemplo, una vaca que pueda producir 40 kilos de leche al día con un porcentaje de proteína de 3.2%, un porcentaje de grasa de 4% y 4.8% de lactosa, el requerimiento de glucosa puede ser de hasta 2.88 kilogramos por día. Eso significa para la vaca un desafío muy importante para poder obtener esa cantidad diariamente. Es por eso que DCM ha desarrollado una herramienta
para ayudar a que la vaca pueda cubrir estos requerimientos. Y es una amilasa. En los siguientes esquemas, quisiera compartir con ustedes qué es lo que pasa a nivel ruminal con una fermentación típica y qué es lo que pasa cuando utilizamos como herramienta una amilasa. En una fermentación ruminal típica, tanto la proteína soluble como los azúcares y en algunas ocasiones donde se llega a incluir nitrógeno no proteico, la tasa de fermentación es muy rápida. Esto no cambia con la acción de la enzima. Sin embargo, lo que sí cambia es la tasa de fermentación de los demás ingredientes de la ración, en particular el almidón, la proteína degradable en rumen, y otro efecto que tiene es también cambiar el patrón de fermentación de la degradación de la fibra. Esto lo que logra con la amilasa es una sincronización en la degradación. Es decir, tenemos una mayor degradación de la fibra a través de las bacterias fibrolíticas por la acción de la amilasa, logrando con esto una mayor síntesis de proteína microbiana y por lo tanto una mayor digestibilidad de la materia seca. Aquí les muestro resultados de investigación en los que se utilizó el Rumistar. Y lo que se observó fue un incremento en la digestibilidad, tanto de la materia seca como de la fibra detergente neutro y de el almidón. Una vez que se consigue esto, la respuesta en producción de leche fue de 3.6 kilogramos más por vaca por día, logrando también un incremento en la eficiencia alimenticia, pasando de 1.44 a 1.55. Tenemos ya resultados de investigación en más de 15 trabajos, tanto en universidades como en establos comerciales, y la respuesta ha sido en un rango de entre 1.5 a 2.5 kilos más de leche. En resumen, les podría mencionar que cuando tenemos raciones típicas en las que la base de la alimentación es el ensilaje de maíz y el maíz ya sea rolado o molido, en México típicamente las raciones de ganado lechero en el centro del país y hacia el norte, excepto Baja California, donde el ensilaje de maíz está aún empezando a producirse. Las dietas típicas, el ensilaje de maíz llega a ser desde un 35 hasta un 45% del total de la materia seca que consume la vaca, mientras que el maíz puede llegar a ser hasta un 25 o tal vez más del porcentaje de la materia seca. Entonces, cuando tenemos esa cantidad en solo 2 ingredientes, la necesidad de tener el ensilaje de maíz de mejor calidad es una prioridad. Por eso, la necesidad de estar siempre buscando cómo mejorar la calidad del silo de maíz. Para eso, invitamos al doctor Jesús Olmos para que nos hablara más de este tema. Quiero comentarles un poco nada más del currículum del doctor Olmos. Él hizo su maestría en producción animal en la Universidad Autónoma de Chihuahua y un doctorado en la Universidad de Wisconsin en ciencias lecheras. Entonces, sin más preámbulo, pues le doy la bienvenida, doctor, y le agradezco el tiempo y el que nos pueda compartir
toda su experiencia. Actualmente el doctor Olmos es profesor investigador de tiempo completo en el Centro Universitario de Los Altos, perteneciente a la Universidad de Guadalajara, y también destina parte de su tiempo a la asesoría en nutrición de ganado lechero en esa área. Adelante, doctor. Gracias, Luis. Primero que nada, gracias al equipo de SM por la invitación que me hace a participar en este seminario. Les voy a compartir un poco de información que hemos generado y que estamos utilizando en la zona conocida como Los Altos de Jalisco, en el estado de Jalisco. Antes de continuar con la plática por sí misma, en esta diapositiva lo que estoy tratando de mostrarles es que básicamente los resultados de este proyecto de trabajo con el ensilaje de maíz es el resultado de una colaboración muy fuerte y muy sólida, donde participan, por ejemplo, UCA, que es una unión de cooperativas de pequeños productores, agrupa alrededor de 2.650 pequeños productores. Entre todos agrupan aproximadamente 150,000 vacas. Participa la Universidad de Guadalajara, que es donde trabajo como profesor. Participa la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco, el INIFAP, que es el centro de investigación del país en áreas agropecuarias, y la empresa ProAn, una empresa muy fuerte aquí en esta zona del país de México. Y bueno, hola a todos, muchas gracias por atender a este seminario. Espero que se lleven alguna idea de lo que estamos haciendo por acá. Ojalá que sea buena y ojalá que la puedan implementar en los diferentes lugares de donde tenemos participantes en este seminario. La presentación está dividida en 4 partes muy sencillas. Es una presentación extremadamente sencilla. Una breve introducción, la ruta que hemos considerado que es la mejor para obtener ensilaje de maíz de alta calidad, y les voy a hacer mención de 2 procesos que consideramos que tienen un impacto muy fuerte para poder obtener el ensilaje de maíz de alta calidad. Y por último voy a cerrar con unos comentarios muy breves y sencillos en un resumen de lo que es la presentación. Empezamos entonces con lo que es la introducción, y básicamente con esta diapositiva lo que les quiero presentar es un poco el contexto del lugar donde estamos trabajando, porque más que decirles cómo se hace el ensilaje de maíz a gente seguramente tan inteligente y tan capaz que está participando en el seminario, es compartirles la experiencia de cómo hemos abordado nosotros este reto de lograr obtener ensilaje para que ojalá lo puedan convertir en una leche en alta cantidad, de muy buena calidad nutricional y sobre todo con un bajo costo. El estado central occidente del país de México, y lo que ustedes ven en circulado es la zona conocida como Los Altos de Jalisco. Es un pequeño pedacito de tierra que representa menos del 1% del país y tiene características muy particulares y desde nuestro punto de vista muy interesantes. En ese pequeñito pedazo del país producimos más del 50% del huevo que consume México. Somos primer lugar a nivel nacional. Y nada más otro dato para ya empezar con el ensilaje de maíz. También aquí somos el primer lugar de producción de leche del país. Jalisco produce el 20% de la leche que produce todo México, y de ese 20% aproximadamente el 65% se produce. Tenemos una altísima producción agropecuaria. También somos productores de carne de cerdo, de carne de res, de borrego y obviamente producimos también mucho tequila. Entonces tenemos mucha actividad agropecuaria.
Y hablando de lo que tiene que ver con la alimentación del ganado lechero, contamos con 160,000 hectáreas destinadas a la producción de ensilaje y con 140,000 hectáreas destinadas a la producción de grano. 250,000 vacas en producción, con un promedio de producción de aproximadamente 22 litros de leche, que va entre 6,000 y 6,500 kilos de leche anuales. Entonces, ese es el contexto en el que estamos trabajando. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, y lo que acaba de comentar Luis, les voy a presentar una ración que es de un establo sobresaliente, pero que tiene las características de las dietas que manejamos en esta parte del planeta. El ensilaje de maíz está representado en base húmeda, 33 kilos, rastrojo de maíz sin grano, que es la parte de la planta de maíz sin el grano, maíz grano, en este caso es grano rolado o como le llaman los gringos, maíz hojueleado, y un concentrado proteico mineral que representa 7.42 kilos. Esos ingredientes cuestan en las condiciones actuales 132 pesos. Para el que no tenga la idea de cuánto vale un peso, porque sé que hay gente de diferentes países, en este momento pueden utilizar la conversión de 25 pesos por dólar, para si alguien quiere hacer las conversiones. El consumo de materia seca de este establo, que tiene en promedio 35 litros vaca día y que el corral de altas productoras tiene 40 litros, consumen 24 kilos prácticamente de materia seca. Pero, ¿por qué es tan importante para nosotros este ensilaje de maíz? El perfil nutricional de la dieta, ese es el perfil nutricional del ensilaje de maíz. Si ustedes consideran el aporte de la materia seca del ensilaje de maíz con respecto al consumo de materia seca total de esa dieta, pues coincide exactamente con lo que acaba de mencionar Luis. El solo ensilaje de maíz representa el 45.6% de la materia seca. Pero otro dato que a veces a la gente alteña de esta región del planeta se nos olvida. Bueno, y algo extremadamente importante, con esos costos de producción esos costos de la dieta, esa casi mitad de materia seca de la ración cuesta solamente el 27.4% del costo total de la ración. ¿Y qué les quiero decir con eso? Que un forraje producido localmente de alta calidad es lo que verdaderamente nuestra apreciación puede determinar que las diferentes industrias lecheras de los diferentes países puedan ser eficientes, porque es lo que podemos producir más barato y lo podemos lograr de la calidad que nosotros decidamos lograr si hacemos lo correcto. Esta línea amarilla que acaba de aparecer, se las presento para que se den cuenta de la alta dependencia que tenemos nosotros del producto maíz. En esa línea están contenidos los kilos de materia seca del ensilaje, del rastrojo de maíz sin grano, que es la planta de maíz que acá, después de cosechar el grano, la incluimos en la dieta, y la materia seca del grano de maíz. Productos de maíz representan 3/4 de la materia seca de esa dieta. Y si ustedes ven el promedio de producción de ese establo, pues es bastante decente comparado con los niveles de producción que podemos encontrar en diferentes partes del planeta. 35 litros por vaca por día. Entonces, así de importante es para nosotros el maíz, y por eso le estamos poniendo mucha atención durante los últimos, sobre todo 6 años, que es un poco de lo que les voy a presentar a continuación. Nosotros, el grano de maíz, una pequeñísima fracción de lo que necesitamos lo producimos localmente porque tenemos relativamente pocas hectáreas para la altísima demanda de grano. Y esto que va a empezar a aparecer, estos números, es primero del maíz hojueleado con vapor,
su contenido de materia seca. Quitándole el contenido de humedad, el precio de materia seca es de 6.32 pesos. Según el NRC, este tipo de grano aporta 2.09 megacalorías de energía por kilogramo de materia seca. Y si ustedes dividen el precio de 1 kilogramo de materia seca entre su aporte de energía, cada unidad de energía neta de lactancia cuesta 3 pesos, poquito más. Si nosotros cosechamos un ensilaje de maíz de buena calidad, no un super ensilaje, un ensilaje de maíz de muy buena calidad, fíjense cuánto cuesta una unidad de energía. La diferencia entre comprar energía importada y producirla, cosecharla y almacenarla localmente es casi de 1 peso. Para nosotros esa diferencia es enorme y representa muchísima eficiencia si administramos correctamente nuestro ensilaje de maíz. Entonces, con esa brevísima introducción, espero haber contextualizado dónde estamos parados y por qué es tan importante que nos damos la ruta para obtener ensilaje de maíz de alta calidad. Primero, para saber la ruta que tenemos que caminar, debemos de saber a dónde ir. Nuestra ruta va dirigida en este momento a un ensilaje de maíz que tenga cerca del 35% de materia seca y que en esa materia seca debemos de identificar las semillas correctas que nos ofrezcan la posibilidad de que a ese estado de madurez la mitad de la materia seca sea grano y el resto sean todas las demás, la suma de toda la materia seca de las demás estructuras de la planta y que tenga un perfil nutricional que ese ustedes lo conocen muy bien, no me voy a entretener a platicar de eso. Ahorita solo les quiero lo que estamos utilizando nosotros para llegar a productores más nutricionales en este momento es que tenga mucho grano el ensilaje de maíz. Y yo obviamente del perfil nutricional, los dos componentes, tanto fibra detergente neutro como los carbohidratos no fibrosos, cuyo componente más abundante es el almidón, pues deben de tener digestibilidades muy importantes para que puedan consumirlos las vacas y los puedan transformar en leche. Esa es la ruta, perdón, ese es el objetivo, esa es la meta. Y además, estamos viendo no solamente el perfil nutricional. Como tenemos muy pocas hectáreas destinadas a la producción de ensilaje, entonces nos estamos concentrando en herramientas que nos permitan producir una alta cantidad de ensilaje de maíz por cada hectárea que sembremos, que obviamente tenga ese perfil nutricional excelente que les acabo de mostrar, pero también hay que cosecharlo con un tamaño de partícula adecuado. Cuando lo cosechemos, hay que procesar el grano a que haya granos enteros en el ensilaje de maíz. La vaca va a consumir algunos de ellos y los va a tirar en el estiércol. Debe de fermentarse correctamente, para lo cual se necesita una excelente compactación, una muy buena velocidad de llenado y un perfecto aislamiento del aire para que ese perfil de fermentación sea de lo mejor, que haya estabilidad aeróbica para que cuando el silo se está alimentando a las vacas, que se rebana de la cara del silo, se integre en la dieta, dure muy fresco para que las vacas consuman mucho ese ensilaje y obviamente que se incluya adecuada y correctamente en la dieta. Entonces, un ensilaje de maíz no lo podemos ver solamente como el ensilaje de maíz que tiene un perfil nutricional excelente. Sí debe de tener ese perfil excelente nutricionalmente hablando, pero debe de cubrir una serie de requisitos que nosotros entendemos que estos deben de ser. Me queda claro que habrá gente que esté de acuerdo con esto, que habrá gente que pueda debatir con argumentos muy sólidos esto, pero no podemos, vuelvo a repetir, hablar y vemos su calidad.
para nosotros en esta parte del planeta debe de cumplir calidad y debe de cumplir todos estos requisitos. Esa ruta para producir el ensilaje de maíz es larga, más de un año, y la dividimos nosotros en 3 fases, como la identificamos que la estamos trabajando por acá. Primero es la selección de semilla, la siembra y el manejo agronómico del cultivo. Enseguida viene cosecha y almacenamiento, y enseguida viene la alimentación. Algo que nosotros hemos encontrado como todo un reto a resolver es que el equipo agronómico regularmente no está de acuerdo o parcialmente de acuerdo con el equipo del establo. Y la cosecha y almacenamiento a veces está a cargo del equipo de siembra o del manejo agronómico, y a veces está a cargo de los equipos de alimentación de los tenido más éxito es donde se logra integrar un equipo único que se dedica a revisar cuál es la semillas económicos, las estrategias y criterios de cosecha y almacenamiento y la buena inclusión de ese ensilaje en la dieta, en las condiciones de Altos de Jalisco en México, pero sabemos que si se logra tener esa visión común, no necesariamente estando de acuerdo en todo, porque es interesante que el equipo de nutrición le echa culpa al equipo de agricultura y luego el equipo de agricultura le echa la culpa al equipo de cosecha, y eso nos libera de culpas, pero nos evita llegar a la meta, que es transformar energía del sol y dióxido de carbono del aire y reciclados nutrientes como el fósforo, nitrógeno, potasio en una planta de maíz para que lleguen y se conviertan en leche con la mayor eficiencia. Entonces el reto no es simple, es complejo, no es corto, es largo, en la mayoría de los casos brinca el año completo, pero cuando se logra integrar el equipo que tiene esta visión con claridad, se pueden hacer cosas en muy corto tiempo. En resumen, esas 3 fases, básicamente nosotros pretendemos que el equipo del establo X decida desde qué semilla seleccionar hasta en qué cantidad se debe de incluir ese ensilaje en la dieta para que la vaca transforme la mayor cantidad de sus nutrientes en leche y desperdicie la menor cantidad. Si hablamos del ensilaje de maíz solamente, tanto de hidratos no fibrosos, almidón, y de fibra detergente neutro, que entre esos 2 nutrientes, carbohidratos no fibrosos y FDN, representan entre un 80 y un 85% de la materia seca del ensilaje. Entonces, teniendo esa visión, lo que hemos tratado de trabajar con nuestros productores es identificando cuáles son las rutas de ese camino que tienen el mayor impacto económico. Todo es importante, todo es absolutamente importante, pero esos que tienen que ver con muchísimo más dinero que otros, no más importantes que otros, pero sí en la magnitud del impacto económico. Nosotros hemos planteado esta ruta ya hablando de cómo obtener el ensilaje de maíz de alta calidad, entonces con palabras para que al que no le quedó la imagen clara y completa, supongo que el equipo de DSM va a compartir esta presentación. Ahí se los dejo descritos, procesos que ustedes saben de una manera muy simple y resumida de cómo lograr ese ensilaje de maíz y cuál es cada uno de los pasos que debemos de ir cuidando. No me voy a entretener aquí para hacer más ágil esta pregunta y con esta parte de la presentación, y poder concretarme en los conceptos que les quiero compartir a continuación, que tienen que ver con un alto impacto para maíz de alta calidad. De todos esos procesos, ahora me voy a concentrar en el primero. Aquí se perdió la animación.
Básicamente, lo que les voy a presentar en las siguientes diapositivas es en el punto número 1, selección de semilla. Me queda claro que alguna gente esperaba escuchar más información sobre el ensilaje de maíz, el proceso de cómo hacer ensilaje de maíz. Les ofrezco que a través de la gente que tenga inquietud y que sienta que no se compartió la información suficiente en lo que es el proceso de hacer ensilaje, que sí voy a mencionarlo en la tercera parte de esta presentación, les puedo estar a través de correo electrónico la experiencia que nosotros tenemos. Habrá preguntas que pueda contestar, habrá otras que no. Pero ¿por qué centrarme en el proceso de la selección de semilla? Porque durante los últimos 6 años hemos hecho evaluaciones que las hacen muchas universidades, muchos centros de investigación en diferentes partes del mundo, y que los últimos 3 años el ingeniero René ha estado a cargo y ha hecho un excelente trabajo. Esta es una de 5 parcelas experimentales que tuvimos en el 2019. Este año, para nosotros, el ciclo de cosecha del ensilaje de maíz termina por allí en octubre, noviembre. Esta parcela la cosechamos por allá a fines de octubre, inicios de noviembre. Es una de 5 que tenemos en la zona. El ensilaje de maíz lo cosechamos con una pequeña ensiladora experimental, que es una ensiladorcita de un surco que tiene una báscula integrada. Cosechando las parcelitas, vamos registrando los pesos de la cosecha en fresco, se toma la muestra, se lleva al laboratorio y se determina la materia seca, y con eso, y además el perfil nutricional, y ya después con eso hacemos todos los cálculos. ¿Qué encontramos en este 2019 en nuestras 5 parcelas experimentales? Las 2 primeras, si vemos la tabla de izquierda a derecha, riego, en las cuales en la segunda columna de izquierda a derecha, en la primera se sembraron y evaluaron 29 semillas diferentes, en la segunda 27. En la primera, el promedio de cosecha, el promedio de materia seca cosecha fue de 30. El rendimiento promedio de esos 29 híbridos fue de 22.1 toneladas. Los días a la cosecha, 134, desde la siembra hasta el día de cosecha. Todos los maíces se cosechan el mismo día. Las unidades formadoras las unidades de calor acumuladas a floración fueron 830. Y aquí les resalto, tedioso esto, que en esa parcela en particular llovió 565 milímetros. Las 2 primeras parcelas son de riego. En esa zona, si no tenemos riego, nuestras parcelas productoras de ensilaje de maíz son muy pobres. Y si se fijan hasta la línea 4, en la parcela de San José de Gracia, de temporal, llovieron 811 milímetros. El promedio interesante alto porque es temporal, y obviamente la gente que tiene experiencia con riego se dará cuenta que controlar el riego aunque haya menos lluvia determina diferencias muy, muy considerables. Ese patrón anualizado de las lluvias, básicamente nuestro periodo de lluvias está concentrado en julio y agosto. Lo que les voy a presentar aquí, que no pretendo que la vean porque está muy saturada, es la parcela número 5, la última fila, Acatic, que es de temporal, donde se evaluaron 37 híbridos. La materia seca con la que se cosechó en promedio fue de 36%, pero fíjense lo interesante aquí, se los voy a platicar, ustedes después lo pueden revisar con calma. Me queda claro que mucha gente ha visto estas parcelas, estos reportes en muchos centros de investigación, pero yo les quiero resaltar la importancia que tiene para nosotros esto con estos siguientes comentarios. De 37 híbridos evaluados, 10 fueron estadísticamente sobresalientes, de los cuales esos en promedio dieron 25.9 toneladas de materia seca. El promedio de la evaluación, como lo muestra la tabla anterior,
de toda la parcela experimental fue de 22.6 toneladas de materia seca. Pero fíjense lo importantísimo con esto. El híbrido inferior dio solo 15.3 toneladas de materia seca. Lo valiosísimo para lograr un ensilaje de maíz de alta calidad, producido en alta cantidad, es esto, que si tenemos parcelas de evaluación de híbridos de maíz, tanto para ensilaje como para grano, nos permiten saber cuáles son los híbridos sobresalientes con nuestras condiciones particulares climáticas, de suelo y de manejo. Y presenta eso, la diferencia de los sobresalientes con respecto a los promedios es de 3.32 toneladas de materia seca, que si lo ajustamos al 36% de materia seca de esos híbridos sobresalientes, o no es cierto, de la parcela completa, en realidad la materia seca representa 9 toneladas de materia húmeda. En este momento, o en la temporada de cosecha, cada tonelada de materia húmeda en esta zona del país costaba promedio 700 pesos para quien lo compraba antes de cosecharlo, sin incluir aquí todavía los costos de toda la maniobra de cosecha. Nosotros sembramos 110,000 semillas por hectárea. Eso quiere decir que tenemos que considerar el costo de esa semilla para lograr esos altos rendimientos, y el beneficio después de quitar ese costo sigue siendo de 4,600 pesos por hectárea. Si un productor es pequeño y tiene 10 hectáreas solamente, su beneficio es de 46,000 pesos en nuestras condiciones, valor del ensilaje. Si el productor tiene 100 hectáreas, obviamente es 10 veces eso, pero nosotros aquí en la zona pretendemos, a través de esta alianza que tenemos con los diferentes actores del proyecto en conjunto, de impactar 50,000 hectáreas. En este momento tenemos estimaciones, no tenemos el dato real, que estamos impactando 15,000 hectáreas. Nuestro reto es que en los siguientes 3 años vamos a tener la posibilidad, si hacemos un trabajo de difusión correcto de esta información, de cerca de 230 millones de pesos. Eso para nosotros, no hay un programa gubernamental que pueda apoyar con ese dinero. Y lo maravilloso de este proyecto es que solo tiene que ver con la selección de la semilla. Todos los híbridos se sembraron bajo las mismas condiciones, se controló la plaga y las malezas exactamente con lo mismo, se fertilizaron para tener una meta de rendimiento de 25 toneladas de materia seca por hectárea. Entonces, la única decisión que tiene que ver con esto es la selección de la semilla. ¿Y por qué para nosotros es tan importante esto? Porque aquí en la zona, obviamente desconozco, no tengo tanta experiencia internacional, pero lo que pasa aquí en la zona, que si llega un buen vendedor de semilla, muy hábil, convence al productor, pero el productor no tiene un programa de evaluación de semillas funcionar como filtro, entonces ese productor se va a dejar llevar por la buena labor de convencimiento del vendedor y no por la decisión técnica que permite este tipo de herramientas. Y otra cosa, para los que no sean tan familiarizados con eso, el rendimiento, si recuerdan, del promedio contra el superior, la diferencia es de 3.32 toneladas de materia seca. Me voy a brincar esto muy rápido para volver al punto de la siguiente diapositiva, que si ese valor lo multiplicamos por 1,000, en realidad nos está permitiendo cosechar, expresado con 320 kilogramos de materia seca por hectárea. Si nosotros consideramos que vamos a cosechar un ensilaje bueno
pero todavía no de la mejor calidad, ese ensilaje nos puede aportar 1.35 megacalorías de energía neta de lactancia por kilogramo. Si multiplicamos los kilos de materia seca por hectárea, de ir del promedio de esa parcela de evaluación, del promedio al promedio de los 10 mejores, nos está permitiendo cosechar casi 4 más megacalorías de energía hectárea. ¿Y qué quiere decir eso? Que si nosotros estamos consumiendo grano, con esta estrategia podemos disminuir muchísimo la cantidad de grano porque ya lo tenemos en nuestro silo, ese grano cosechado. Si consideramos que cada litro de leche, kilo de leche necesita 0.7 megacalorías de energía neta de lactancia, entonces esa diferencia de ir de híbridos promedio a seleccionar un híbrido sobresaliente nos va a pesar por hectárea 6.403 litros de leche más. Su ensilaje se incluyó correctamente en la dieta y las vacas fueron capaces de transformarlo en leche. ¿Y qué quiere decir eso? Que esa leche, si nosotros la vendemos a 6 pesos con 50 centavos, que es más o menos lo que nosotros tenemos como precio promedio en esta zona del país, pues una hectárea con la sola selección de semilla nos permite tener un beneficio con respecto al promedio al seleccionar una semilla sobresaliente de 40 pesos, 10 veces más el valor agronómico de lo que coseché como ensilaje de maíz. Este mensaje, ¿para quién se lo dirijo? Para la gente que en el caso de nosotros es la mayoría. El lechero regularmente es el agricultor. Y si el agricultor transforma su ensilaje en leche, este es el verdadero valor que está obteniendo de brincar de seleccionar una semilla promedio a una semilla sobresaliente. Esto representa muchísimo dinero aquí en la zona de los Altos de Jalisco. No estoy vendiendo sueños, les quiero aclarar. Con datos y experiencia en esta zona del planeta, cuesta trabajo, sí, pero es muy, muy real alcanzar estas metas. Y bueno, ¿por qué manejé ese ejemplo? Esta es la misma tabla que les presenté 3 diapositivas atrás, porque la diferencia entre los rendimientos promedio y los rendimientos sobresalientes de los híbridos, fíjense cómo se mantiene más o menos arriba de 3 toneladas de materia seca en las 5 diferentes localidades donde estamos evaluando estos maíces. Y otra cosa que tenemos como novedad, no es novedad científica, no es novedad en la literatura, diferentes journals de alto nivel, pero para nosotros sí. De 10 híbridos sobresalientes en la parcela que les acabo de presentar, metimos a vacas canuladas, a 2 vacas canuladas, cada uno de esos híbridos, y los dejamos en el rumen in situ 0, 12, 24, 36, 48 y 120 horas. Ustedes pueden notar aquí, obviamente quité los otros 7 híbridos para que se pudiera notar con más claridad el mensaje. Es decir, este es ensilaje de maíz recién cosechado, que se secó en el laboratorio, se molió, se metió en bolsitas ANCOM, especiales para digestibilidades in situ, y fíjense cómo a las 24 horas, que es cuando es más notorio, un híbrido tiene una digestibilidad de la materia seca de 40 puntos porcentuales y otro híbrido tiene 60 puntos de digestibilidad de materia seca. ¿Qué estamos nosotros buscando? Identificar los híbridos de maíz en sus diferentes localidades en que los estamos evaluando, que nos ofrecen este potencial, no solamente cantidad, sino calidad nutricional, y que esa calidad nutricional se refleje digiriéndose en el aparato digestivo de las vacas. A la práctica, estamos por diseñar la estrategia para compartir
con nuestros productores salteños esta información. Nada más el gran reto que tenemos. Tenemos productores lecheros en esta zona del país muy inteligentes, extremadamente trabajadores, pero el nivel de educación es de educación elemental. Entonces el reto se vuelve un poco más complejo porque tenemos que diseñar la estrategia correcta para llevar esta información con ellos, no abrumarlos con técnica para que ellos logren incorporar esta información en sus sistemas de producción. Estos son los 5. Bueno, y es la primera vez que lo hacemos también. Esta diapositiva presenta en la misma parcela de las que les presenté los resultados del ensilaje de maíz. Si se fijan en la columna verde, son los rendimientos. En esta parcela evaluamos estos 10 híbridos y fíjense cómo los híbridos de maíz para grano hay sobresalientes estadísticamente, y si se fijan el top, 16 toneladas y media, rendimiento de grano ajustado con el 14% de humedad, son 16 toneladas y media, híbrido inferior, que fueron de los híbridos sobresalientes para ensilaje de un año anterior, 3.1 toneladas de diferencia en grano. El solo hecho de la correcta selección de la semilla que vamos a sembrar en nuestras parcelas agrícolas, en nuestros diferentes establos. Con eso concluyo el impacto que tiene la selección de la semilla. Vuelvo a repetir, todo lo que les comenté con anterioridad tiene que ver solo con la capacidad genética de la semilla. La selección de la capacidad genética de la semilla correcta. Ahora, un debate muy interesante y muy fuerte que estamos teniendo en México y en particular en esta zona, pero creo que es generalizado. Hay dos bandos en el país. La gente que quiere cosechar el ensilaje de maíz entre 28 y 30% de materia seca, y la gente que quiere cosechar el ensilaje de maíz como nosotros, con 35 o hasta con un poco más de materia seca. ¿Cuál bando tiene la razón? Bueno, yo les voy a presentar lo que nosotros creemos. Después de la selección de la semilla, en la experiencia de nuestro equipo de trabajo, esta es una selección de decisión que tiene un verdadero altísimo impacto en los costos de producción y en la calidad del ensilaje de maíz. Entre Ernesto Medina Ramírez, en el 2018, en una parcela, en una sola parcela, aclaro, sembraron 5 híbridos de maíz, repetidos cada híbrido en 4 bloques. Fue una parcela de riego por goteo, en la cual realizaron estos chicos trabajadores e inteligentes 9 cortes con diferentes madureces. Si ustedes revisan en la parte inferior de esa gráfica, en la primera línea, van a ver, no sé, al menos en mi computadora no se ve con claridad, espero que en la suya sí, y si no les platico. Sembraron con 84 días, cosecharon la primera vez 5 híbridos de floración, 84 días después de siembra, y fueron en cosechas semanales más o menos, unas son ligeramente diferentes de 7 días, pero si ustedes se van de izquierda a derecha en la primera línea, va a ir brincando el número en 7, porque se cosechó 9 veces cada 7 días. Y en la segunda fila de abajo está la concentración de materia seca de esas plantas, y va, cuando la planta estaba en floración, 84 días después de la siembra, con poco más de 14% de materia seca. Si ustedes siguen esa línea, que la materia seca va subiendo conforme incrementa la edad de la planta, pero yo me voy a concentrar, los voy a invitar a que se fijen solamente en los híbridos, y que tenía la materia seca en promedio de los 5 híbridos
30.3. Pero fíjense cómo 7 días más el rendimiento de materia seca fue de 31.8 toneladas de materia seca. La diferencia en 7 días fue de 5.23 toneladas de materia seca. Eso quiere decir que si dividimos esa diferencia entre los 7 días que hubo de una cosecha a otra, cada día una hectárea estaba acumulando 750 kilos de materia seca. Para el que quiera saber cuál es la cantidad de herencia o la cantidad de materia húmeda con 35% de materia seca, solamente divida el número, por ejemplo, 31.35 y lo va a hacer en toneladas húmedas. Es un rendimiento muy alto, pero esta parcela experimental lo permite porque aquí hay un control muy riguroso, sobre todo del aporte de agua, y nunca hay... Ahí están los valores del rendimiento húmedo. Pero fíjense, vayamos por la literatura, queríamos entender qué ocurría con nuestras condiciones. De todas las líneas que ven, los chicos, como eran muy trabajadores y tenían un montón de colegas, para fraccionar 6 componentes: grano, hoja, tallo o lote, que es donde se fijan los granos para el que tenga otro tipo de lenguaje, la espiga y la cubierta del elote. Pero fíjense cuál es la línea que se incrementa como rapidísimamente: el grano. Si le echamos cuentas, en el mismo lugar se movió aquí la animación, en realidad es de 30.3 a 35. La diferencia en rendimiento de solo grano, ya no de 333 kilos cada día. 333 kilos de grano. Ahí hay un error. Es bueno, 33 no es cierto, no hay error. 33 toneladas por día, que en realidad son 330 kilos de grano que se están acumulando en una parcela, en una hectárea por día. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Que si yo tengo un ensilaje de maíz cosechado con 30% de materia seca y brinco a 35, voy a cosechar 5.23 toneladas más de materia seca, que equivalen casi a 15 de materia húmeda, que con los costos o el precio del ensilaje en nuestra zona son 10,000 pesos, que si yo tengo 10 hectáreas eso representa poco más de 100,000, que si yo tengo 100 hectáreas eso representa 1,000,000 de pesos, y que si yo tengo las 50,000 hectáreas con las que nosotros queremos impactar, son muchos millones de pesos. Igual que en el criterio anterior, aquí tiene que ver es la decisión de cuándo se va a cosechar, con qué madurez se va a cosechar. Y luego, parte de que tiene mucha validez el debate, yo creo que las cosas se tienen que debatir. Si yo llevo eso a diferencia en kilogramos de materia seca. Bueno, haz un comentario aquí. Alguna gente me puede argumentar, sí, pero esos números tan elevados y tan menos, y que valen tanto dinero agronómicamente, son en una parcela de riego por goteo, con condiciones muy especiales que mucha cierto, pero yo los invito a que reflexionen con esta información y que consideren que solamente van a obtener un beneficio de cosechar, de cambiar el criterio de cosecha de 30 a 35, con solo 1/3 de este beneficio, que es lo que se puede obtener en un temporal promedio, y se van a dar cuenta que el beneficio sigue extremadamente alto. Si esto lo convertimos a megacalorías de energía neta de lactancia que vamos a cosechar cambiando el criterio de cosecha de 30 a 35% materia seca, no es el beneficio de por hectárea, ahora es 65,000 pesos
ir de 30 a 35. Esto no tiene que ver con todo lo que cosecharon en la hectárea, solo tiene que ver con el cambio de ir de 30 a 35% de materia seca. ¿Por qué ocurre eso? Pues por esto, una información que está publicada en muchos lugares y que interesantemente se repitió en esta parcela experimental que tuvimos nosotros en Altos de Jalisco, en México. Disminuye la concentración de fibra porque incrementa la cantidad de carbohidratos no fibrosos, que es la línea roja, y el componente más abundante de esos carbohidratos no fibrosos es el almidón. El almidón nosotros acabamos de incorporarlo como estrategia de trabajo en nuestro laboratorio. Es almidón medido con química húmeda y coincide desde la literatura. Entonces, ir de 30 a 35% de materia seca en el ensilaje permite cosechar mucho más grano, que diluye la concentración de fibra del ensilaje, porque se acumula mucho más grano que aporta carbohidratos cuyo componente más abundante es el almidón. Y luego, parte del debate, y es una de las gráficas que nosotros acabamos de generar en nuestro equipo de trabajo, y básicamente aquí los invito a que sigan la línea inferior, que es de un color rojizo punteado. Esa línea lo que dice es que muestras de ensilaje de maíz cosechadas diferentes madureces con 14.6, 14.8, 16.3 hasta 38.5 de materia seca, lo metimos a fermentar por 12 horas al rumen de 2 horas. Si ustedes siguen esa línea, lo que pueden ver es que conforme pasa la madurez de la planta o la edad de la planta, la digestibilidad seca incrementa. Si cosechamos ensilaje de maíz más maduro, se pierde digestibilidad de la fibra detergente neutro. Hay muchos reportes de investigación que dicen que sí, hay otros que dicen que no. El día de hoy no me la alcanzaron a tener en el laboratorio, pero lo interesante es que si metemos esas muestras, 9 muestras cosechadas con diferentes edades de madurez de la planta, sigan ahora por favor la fila naranja. Ahora son 24 horas de digestibilidad in situ. Pasa exactamente lo mismo. Más madurez de la planta, mayor digestibilidad. De 36 horas pasa lo mismo, con 48 horas pasa lo mismo. Lo que nos reafirma nuestro criterio que debemos de cosechar con 35% ensilaje de maíz en las condiciones de Altos de Jalisco en México. Todavía con 38% de materia seca, ustedes pueden ver que la digestibilidad de la materia seca no se pierde, sigue incrementando. Entonces, como pueden ver, 2 simples procesos, selección de semilla y la cosecha, tienen un impacto verdaderamente impresionante en producción de ensilaje de maíz de alta calidad. Para no volarme el tiempo, voy a pasar rapidísimo las siguientes diapositivas. Ese ensilaje se tiene que picar, procesar el grano correctamente, no hay que dejar a la máquina que haga lo que puede, hay que calibrarla, si se puede. Hay que hacer inoculantes, nosotros somos creyentes de los inoculantes, no de todos. Si alguien quiere alguna recomendación de lo que hacemos en México, con gusto la compartimos. Hay que compartir, hay que compactar selección de semilla y madurez de planta a la cosecha. Para nosotros lo que sigue es la compactación. Hay estrategias muy sencillas para saber cómo podemos compactar correctamente. Hay que sellar el silo, hay que aislarlo del aire, y lo que hacemos nosotros, estamos utilizando en esta zona del país mucho los silos de pila. Calculamos la dimensión de lo ancho, de lo largo que va a ser nuestro silo y de lo alto. Completamos ponemos plástico negro en la mayoría de nuestros silos. En algunos silos usamos barrera de oxígeno, una lona resistente sobre el plástico y material
esa lona para proteger ese plástico. Usamos diferentes materiales. Es la foto que se ve café del lado derecho de su pantalla, es tierra. Nos gusta mucho, es un poco la hora de quitarla cuando estamos usando el silo. La foto del lado izquierdo, creo, esta foto se la tomé prestada a un portugués que nos vino a visitar hace poco, y son ladrillos delgados. Y abajo, las llantas que usamos mucho en México. El objetivo es aislar el aire. Tiempo de fermentación, estamos recomendando que un silo nuevo por lo menos dure 3 meses antes de abrirse. Esto es toda nuestra zona, porque cuando llega la cosecha del ensilaje nuevo, el 40% de una estadística que tenemos aquí con nuestros productores, ya es 40% de nuestros productores encuestados ya no tienen silaje de maíz. Entonces es un reto enorme. Si ustedes ven la línea azul, esta diapositiva se la tomé prestada al doctor Lee Min Kung de la Universidad de Delaware. Fíjense cómo el silo recién cosechado en septiembre, el almidón tiene una digestibilidad del 70%. Al fin del uso de ese silo, al siguiente septiembre, la digestibilidad de ese almidón creció casi al 85%. Si ven la siguiente línea, rojiza, fíjense cómo vuelve a caer de ese ensilaje y pasan los meses, vuelve a subir. Esta digestibilidad del almidón está determinada con un buen procesado del grano y con el proceso de fermentación. El proceso de fermentación hace más disponible el grano. La estabilidad aeróbica, que quiere decir que el silo no se caliente, que después de que se rebana de la cara del silo pueda llegar a la inclusión en la dieta de la vaca tenga una ración fresca 24 horas del día y que pueda transformar esos nutrientes en leche. Por último, aquí les una foto de todo nuestro equipo de trabajo. Somos muchas instituciones. Una maravilla de este equipo, que son prácticamente pura gente joven. Yo no puse la foto mía porque no quiero que vean lo viejo que soy, pero esto es lo que creemos verdaderamente que va a determinar las transformaciones y los cambios en zona de producción de leche, producción, cosecha y almacenamiento del ensilaje de maíz. Equipos de trabajo jóvenes que tienen mucho entusiasmo, que tienen muchas ganas de trabajar, que son muy inteligentes y que tienen un potencial de vida profesional de 25 a 45 años. Por su atención, muchas gracias. Trataré de contestar las preguntas que ustedes hayan hecho. Muchas gracias, doctor Olmos, por su excelente presentación. Vamos a pasar a las preguntas. A ver si me pueden ayudar, Ricardo, Rodrigo, con la parte de las preguntas, porque aquí en mi pantalla no están apareciendo todas, pero preguntas, doctor. Si el ensilaje de maíz, o más bien en el proceso de conservación ya, si están utilizando algo más que solo el plástico para tapar el silo, si utilizan algún sellador, o cuál es su experiencia con esto. Nosotros no estamos utilizando sellador, no hemos hecho todavía como equipo de trabajo evaluación de esto, pero hemos revisado algo de información, y el utilizar un inoculante que permita la fabricación del ácido acético y del ácido propiónico. Hay algunos inoculantes en el mercado que permiten la síntesis de esos dos compuestos químicos de una manera natural durante el proceso de fermentación. Tanto ácido como ácido propiónico tienen que ver con dos cosas. Tanto acético contribuye muchísimo a la estabilidad aeróbica del silo al estar utilizándolo cuando lo estamos rebanando de la cara y llevándolo a la dieta, y el ácido propiónico es inhibidor del crecimiento de levaduras, que son
las primeras que se activan con el contacto del ensilaje al aire, el ácido láctico, en calor y en gas. Entonces, si nosotros usamos, estamos ya poniendo teóricamente el ácido acético y el ácido propiónico. No es magia, hay que hacer las cosas bien, pero sí funciona. En nuestra experiencia práctica, todavía no medido, sí funciona esta estrategia. Muy bien, doctor. Una pregunta más es si obtuvieron la digestibilidad de la fibra detergente neutro y qué es lo que observan. A mayor porcentaje de materia seca que se cosecha el maíz para ensilar, si baja o aumenta la digestibilidad de la fibra detergente neutro. Todavía no tengo los datos. Esa era nuestra diapositiva estrella que yo esperaba poder compartir. Todavía no tenemos esos datos. Yo espero que en unos días más ya los tengamos y podérselos pedir desde un correo, a través de otro medio. No tenemos los datos todavía porque el laboratorio está muy saturado y no nos alcanzó a generar esa información. Pero estamos midiendo digestibilidad de fibra, detergente neutro, y digestibilidad de almidón. Porque nosotros que nuestra zona está utilizando muy vítreos, muy cristalinos. Y no solamente es importante ver la digestibilidad de la fibra, sino también la digestibilidad del grano. Un híbrido muy vítreo tiene una mayor cantidad de proteínas prolaminas o ceínas, se le conoce con los dos nombres, y esas proteínas, granos de almidón, y entre más cristales, más de esas proteínas, menor digestibilidad. Entonces es importante digestibilidad de la FDN y digestibilidad del almidón. Una pregunta más, doctor, de parte de Rodrigo Núñez. Con esas concentraciones de materia seca que presenta, la pregunta es, ¿garantiza una adecuada concentración de carbohidratos estructurales para la fermentación durante el proceso de ensilaje? No de carbohidratos estructurales, de carbohidratos no estructurales, que tiene que ver con todos los azúcares que están en los jugos de la planta y con un poco del almidón, que el almidón regularmente no es tan soluble y se fermenta menos, un poco menos durante el proceso de fermentación del ensilaje. Pero sí, la respuesta concreta, con 35% de materia seca, un silo relativamente maduro, hay suficientes carbohidratos no estructurales, carbohidratos solubles, para que se realice una adecuada fermentación. ¿Qué es lo que se tiene que tener mucho cuidado? Calibrar la máquina para que pique el ensilaje con el tamaño de partícula correcto y hacer una compactación correcta. Y obviamente aislar el ensilaje a través del plástico y la lona, contacto con el aire, y se logran, en nuestra experiencia, hasta con 40% de materia seca, sin adicionar aditivos, sin adicionar nada. Haciendo bien el proceso de ensilaje, hay procesos de fermentación muy buenos. Muy bien. Muy bien. Una pregunta más de Wilmer García. Si no tenemos una cosechadora con procesador de grano, ¿siempre es recomendable ensilar con 30 o 35% de materia seca? Sí, hasta con más materia seca. Nuestra tendencia es subir un poco el criterio de cosecha porque con las condiciones de nosotros, la planta de maíz sigue acumulando grano. Ahí tenemos que encontrar un balance entre la madurez de la planta que me dé más grano y que todavía facilita y para compactar. Pero ahí va la pregunta concreta, respuesta concreta. Más materia seca de 35% en el ensilaje de maíz sin procesador de grano, la respuesta es sí. Lo que hay que hacer fino, porque si se cosecha con más madurez voy a cosechar más grano. Si yo cierro la abertura entre la navaja y las contras de la ensiladora, voy a permitir rompan mucho grano
y en nuestra experiencia eso permite que la disponibilidad, si se deja al menos 3 meses antes de abrirse, mucha gente me va a decir, sí, pero si pico mucho, luego las van a rumbar, y picando fino, y incluyendo un poco un pasto seco, un heno de triticale o ensilaje de triticale que permite fibra efectiva, porque vamos a perder, si picamos el ensilaje de maíz muy fino, vamos a perder fibra efectiva, pero esa yo puedo manipular la dieta para un forraje fibroso con el tamaño de partícula correcta, pero le sigo sacando muchísima más energía cosechada en mis parcelas. Bien, una pregunta más de Manuel Ordaz. ¿Qué importancia tiene la aplicación de bioestimulantes en las parcelas de maíz en el resultado final de calidad de grano o silo para aumentar la cantidad de sustancias que ayuden a la calidad de la leche? Bueno, aquí nosotros tenemos la experiencia de haber hecho un par de trabajos el año pasado con bioestimulantes. Yo no soy agrónomo, yo no tengo tanta experiencia en el trabajo agronómico, pero lo que les puedo decir es, yo no sé si en otras partes de Latinoamérica, pero aquí están vendiéndose los bioestimulantes como productos mágicos que resuelven un montón de cosas. Y a mí me impresiona la cantidad de bioestimulantes que están en el mercado. Nosotros tenemos un criterio muy simple para decidir si utilizamos o no un producto. Preséntame 2 trabajos de investigación que se hayan publicado en revistas con revisión de pares. Y de todos los estimulantes en México, todavía no cae uno que traiga sus 2 artículos. Entonces, lo que quiero decir es, hay un montón de bioestimulantes, debe de haber algunos muy buenos. Nosotros todavía no los conocemos, estamos apenas generando esos resultados y tal vez un poco más adelante se los compartamos. Pero en este momento la respuesta, no sé. Ya. Pregunta al doctor Clemente Cruz. El uso de inoculantes con microorganismos Buchneri, ¿qué tanto podrían cambiar el perfil de ácido acético y láctico? El perfil de ácido acético se incrementa, no voy a decir el número porque no recuerdo. El ácido acético regularmente anda, ya me acordé, el ácido acético en un silo sin inoculante anda al 3%, depende. Cuando se usa el inoculante Buchneri, puede llegar a subir, si recuerdo bien, es reserva de checarlo, aproximadamente 4 o 6%. Entonces sí se incrementa. Y ese ácido acético, vuelvo a repetir, es el que se relaciona con la estabilidad aeróbica. El ácido láctico, por lo regular, no se altera tanto en el conocimiento que tenemos, no los hemos evaluado tampoco nosotros, esos inoculantes, pero lo que reporta la literatura es que no se altera tanto, sobre todo en los inoculantes nuevos. El inoculante nuevo tiene diferentes cepas bacterianas y aunque tiene Buchneri, tiene también, por ejemplo, la bacteria Lactobacillus plantarum, que es la que acelera la primera fase de fermentación del ensilaje, que es una producción muy alta de ácido láctico. ¿Cómo funcionan los inoculantes? Una bacteria que no recuerdo cómo se llama, que es que trabaja los primeros 2 o 3 días. Luego, los siguientes 4 a 7 días, más o menos, trabaja principalmente la plantarum, generando el ácido láctico, y luego la Buchneri. El ácido láctico se va acumulando a través del tiempo, pero ya de semanas, no de días, como es el caso de las bacterias que estabilizan. Entonces, respuesta concreta para el buen amigo Clemente: buen inoculante bacteriano no solamente tiene que tener Buchneri,
tiene que tener diferentes cepas, sobre todo las que aceleran y estabilizan el silo, y la Brugneri es la encargada de fabricar ese ácido acético a través del tiempo, de semanas de fermentación. Sí. Una pregunta más de Juan Rojas. Si se cosecha a mayor materia seca, 38%, ¿qué opina de humedecer el forraje para ensilar y llegar a 35% de materia seca? Es una pregunta que esperaba que alguien la hiciera. No tenía muchas ganas de contestarla porque estamos generando información y este es tal vez de los temas de mayor controversia que hay por acá. En nuestra experiencia práctica y con algunas mediciones ya bastante decentes, lo que hemos visto nosotros, tanto en la práctica como en minisilos de laboratorio, es que si el proceso de ensilaje, cosechando, me voy a ir con 40% de materia seca o menos, 40% de materia seca o menos, picando bien el silo, llenando rápido, compactando bien y aislando el aire, no debemos de adicionar ni 1 litro de agua. Después de 40% de materia seca, en nuestra experiencia, les puedo decir que en 2 pilas de silo comerciales de más o menos, si recuerdo bien, entre 300 y 500 toneladas, cosechamos ensilaje de maíz con 50% de materia seca, adicionamos agua para llevarlo a 40% de materia seca y la fermentación se llevó a cabo correctamente. No fue una ocurrencia, ya teníamos evidencia de laboratorio y simplemente vuelvo a repetir, no recomiendo eso de una manera general, pero al que sabe que puede picar correctamente, compactar correctamente, llenar la pila de silo rápido y aislar ese silo del aire, se puede ir hasta 40 de materia seca sin adicionar agua y el proceso de fermentación y conservación del ensilaje es muy bueno. Bien. Pregunta más de el ingeniero Rogelio Elizarrarás. ¿Qué tiene que ver más con las evaluaciones que están haciendo, doctor? ¿Cuál fue el diseño experimental que utilizaron? El diseño experimental es muy simple, es un diseño de bloques completos al azar. Cada una de las semillas está representado. Queremos evitar que por una cuestión de siembra, de la mera ubicación de la parcela, favorezcamos híbridos. Entonces lo que hacemos es homogéneas, pero tratamos de bloquear por características de suelo y cada híbrido está representado en los 4 bloques. Hay una parcela experimental en cada uno de 4 bloques. Por eso tenemos mucha confianza en los resultados, porque no es una parcela, son 4 repeticiones de cada híbrido y todavía el suelo está bloqueado por características por si hubiese alguna diferencia en suelo. Bien. Doctor, una pregunta de David Zavala. En el establo, en la dieta que presentaron, no sé si tengan información sobre la utilidad por vaca que se puede tener utilizando este tipo de dietas. Sí la tienen, desafortunadamente no la traigo y no voy a compartir ese número porque diría una mentira, pero si lo dejamos de tarea, Luis, con todo gusto a través del correo, a través de otro medio, compartimos el dato. Muy bien, voy a aprovechar un poquito, doctor, porque está junto con esa pregunta, era si tenemos información sobre el retorno sobre la inversión de usar la amilasa, el Rumistar. Y lo que les puedo comentar de datos de algunos establos, el costo de producción de leche o de utilidad por vaca es muy variable, ¿no? Y depende mucho de hasta incluso de el costo al que venden la leche. Pero en general, y pueden dar sobre 1.5 hasta $2 por vaca
por día de utilidad. Y el retorno sobre la inversión, al usar Rumistar, estamos esperando al menos un retorno de 2.5 a 1 y de 3 a 1 sería el retorno sobre la inversión de usar Rumistar. Voy a pasar a otra pregunta, doctor, que es de Luis Francisco. Él pregunta: ¿tiene resultados sobre el incremento del consumo de materia seca en el ganado? En respuesta al ensilaje de maíz, todavía no llegamos hasta allá, pero sí tenemos experiencia, como en el ejemplo ese, que si ustedes recuerdan en la dieta, si no la revisan, esa dieta tiene la inclusión, si recuerdo bien, 30 o 32 kilos de ensilaje de maíz, que equivalen más o menos a 10 kilos de materia seca. ¿Por qué me gustó esa dieta para ponerla como ejemplo? Porque tiene mucha materia seca del ensilaje de maíz, 45%, casi 46%. Entonces, mucha gente opina que el ensilaje de maíz con más madurez, como se va a digerir menos la fibra, hay que meterlo en menor cantidad. Yo creo que eso depende más del buen diseño de la dieta, entendiendo bien el ensilaje de maíz. En esas condiciones, en esta tabla en particular, sí se puede. Y bueno, la visión de trabajo que tenemos nosotros es, si hay en ese establo se puede en otros, si hacemos las cosas correctamente. Entonces, yo sé que sí se puede en otros lugares, habrá que entender cómo lo podemos hacer, pero de que se puede, se puede. Bien. Miguel Sánchez pregunta: ¿cuál es el tamaño de partícula ideal para llevar a cabo una fermentación adecuada en el ensilaje de maíz? Entre más pequeño el silo, entre más pequeño el picado, se pueden expulsar mejor las partículas de oxígeno, de aire, no de oxígeno, aire, que quedan en medio del silo. Entonces, para que se lleve a cabo una buena fermentación en el ensilaje, en nuestra experiencia, nosotros trabajamos mucho con las cajas Penn State y seguimos los criterios de las cajas Penn State. Tamaño de partícula teórico en general, un número único, entre 1.5 y a lo mucho 2 centímetros de tamaño, porque eso permite una excelente fermentación del silo en la pila y además permite un buen procesado del grano en la máquina que lo está cosechando. Y además todavía permite que ese ensilaje, cuando se alimenta, si no el carro mezclador lo hace más chiquito, pueda permitir una adecuada fermentación ruminal. Una última pregunta y con esto cerraríamos el webinar. ¿En qué etapa de madurez la planta deja de acumular almidón? Buenísima pregunta. No lo habíamos medido porque en el trabajo que les presenté de que cosechamos cada semana, en la última cosecha la hicimos con 38% de materia seca. Y si recuerdan bien, la línea azul, que era la del grano, iba apuntando hacia arriba. Interesantemente, este año, en una parcela, repetimos el experimento porque no nos gusta irnos solamente con los resultados de un solo trabajo, de un solo año, de una sola parcela. Este año no presenté los datos porque es mucho trabajo de laboratorio, todavía no los tenemos, pero replicamos ese experimento bajo condiciones de riego y bajo condiciones de temporal. Y en las condiciones de temporal, interesantemente, siguió lloviendo hasta diciembre. Entonces, que para nuestras condiciones climáticas, fines de noviembre, diciembre, ya puede caer una helada suficientemente fuerte como para dañar el cultivo y tener que cosecharlo rapidísimo. Cosechamos en diciembre, la última fecha de cosecha, revisando la acumulación de materia seca, con casi 50% de materia seca, y el grano se seguía acumulando. La línea de acumulación se aplana, no es igual de agresiva que entre 30 y 40%, pero vuelvo a repetir, con casi 50% de materia seca, la planta completa,
y todavía se notó un incremento en la acumulación de grano. No heló, siguió habiendo lluvias tardías, entonces la planta seguía trabajando. Visualmente, más de la mitad de la parte inferior de la planta, de las hojas de la parte inferior de la planta, estaban secas, pero interesantemente el grano se seguía acumulando. Pues bien, doctor, muchas gracias y gracias a todos y de antemano les ofrezco una disculpa por no tener la oportunidad de contestar todas sus preguntas, pero se les va a hacer llegar la respuesta vía correo electrónico. Y un favor más, si nos ayudaran contestando la encuesta, nos va a ayudar mucho para mejorar cada uno de los webinars que estamos organizando, que está organizando DSM, y aprovechar para invitarlos el día de mañana. Mañana tenemos otro webinar, en este caso es de suplementación de ganado de carne. Entonces los esperamos el día de mañana. Y les comentamos también que estamos organizando más webinars también de ganado lechero y en su momento les haremos llegar las invitaciones. Muchas gracias a todos. Buen día. Muchas gracias a todos por su atención y gracias DSM por la invitación. A sus órdenes. Gracias a usted, doctor. Hasta luego.